con tres aliadas en este combate, que son Marta Tagle, Margarita Dalton y Anabel López. A Anabel y a Margarita las conocí justamente con motivo del lanzamiento de esta Defensoría Pública, el cual fue hecho en efecto en la ciudad de Oaxaca, y me acuerdo muy bien que desayuné con Margarita. Nos conocimos en esa ocasión y le estuve pidiendo unos consejos de qué decir, cómo decir y qué no decir. Era como se dio este arranque de esta grandísima aventura que todavía sigue. Y después Anabel fue con una llamada telefónica, porque me decían es la gran luchadora por los derechos de las mujeres indígenas en Oaxaca. Y hay Tienes que hablar con Anabel para que te explique la situación de las mujeres afromexicanas en Oaxaca. Y me dijo Anabel, no se preocupen, aquel entonces éramos muy formales las dos, no se preocupen, las mujeres afromexicanas en Oaxaca pertenecen a los municipios de partidos políticos, sí votan. Entonces, bueno. Y Marta Tagle, qué decir, la conozco desde hace muchos más años, en combates, en mesas también por los derechos de las mujeres. He aprendido mucho de Marta también y siempre me ha apoyado en las diversas trincheras que hemos compartido. Y quiero hacer un reconocimiento a Marina López, que fue una de nuestras fundadoras al ser de las primeras mujeres en ser defensora electoral, y a quien debo reconocer públicamente la extraordinaria manera en que ha llevado esta defensoría pública y su compromiso y su entrega en aras de defender los derechos de las comunidades indígenas. Muchas gracias. Quiero agradecer también al presidente, a la magistrada, al magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y al presidente del Instituto Electoral Estatal que nos acompañan el día de hoy. Y quiero sobre todo, la verdad, agradecer a las compañeras y compañeros que llevan 2 horas de pie y sentados en el piso, el estar aquí con nosotros. Voy a tratar de ser breve para que puedan estar un poco más cómodos, pero gracias por su participación. Es un honor también que este evento se lleve a cabo en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, donde estuvimos hace un poco menos de un año lanzando y presentando esta Defensoría Pública, más a sabiendas de lo que representa el Estado de Chiapas en la lucha y el reconocimiento por los derechos en todos los ámbitos, y particularmente, obviamente, en los políticos, de las comunidades indígenas. Es además una responsabilidad mayor, sabiendo cuántas vidas han dado los integrantes de estas comunidades en este estado por salvaguardar simple y sencillamente sus derechos mínimos y su derecho a una vida digna. Muchas gracias por recibirnos. ¿Por qué un protocolo? Podrán preguntarse si ya hay protocolos para impartir justicia con perspectiva de género, impartir justicia con perspectiva intercultural, de la corte y todo. Porque creo que uno de los grandes aprendizajes, y aquí quiero decir que por lo menos en lo que a mí respecta, creo que ya fue muy clara, que cuando asumo la creación de esta defensoría se debe al entonces presidente del Tribunal Electoral, al magistrado Constancio Carrasco Daza, y me da como gran responsabilidad y honor arrancar la defensoría y desarrollarla y hacerla crecer. Y me ha aportado muchísimo la defensoría, y mucho como abogada, como mujer, como ciudadana, me ha aportado mucho. Y llegó un momento en el que dije, hay que hacer, y lo vimos con Marina, hay que hacer un protocolo, lo que hemos aprendido, hay que dejarlo plasmado para que defensores de derechos indígenas en todo el país puedan o encuentren por lo menos algo quizá que les pueda servir y que les pueda ayudar en su función, pero también compartir, como decían
y Margarita, Marta, Anabel, herramientas para quienes no son juristas, pero que sí tienen inquietudes sociales de cómo defender y fortalecer los derechos de estas comunidades. Cuando se lanzó la Defensoría Pública en Oaxaca, no crean que fue un evento maravilloso, nos regañaron. Estaban molestas varias de las personas ahí presentes, algunas porque no se habían hecho las consultas previas a crear la Defensoría Pública, otros porque la Sala Superior tomaba unas decisiones fatales para las comunidades. Y fue la verdad logrando poco a poco acercamientos, platicando, yendo a comunidades, que ahora estas personas que en ese momento criticaron son amigos y aliados de la Defensoría. Pero este aprendizaje que me han dado las comunidades indígenas y que me han dado también comunidades de Chiapas, hemos llevado casos emblemáticos también en esta entidad, es lo que me ha enriquecido para llegar a ejercer la función de magistrada de sala superior con otra visión, realmente con una cosmovisión que no tenía y que me enseñaron todos ustedes. Y en efecto, hemos logrado no la unanimidad que yo hubiera querido, pero sí la mayoría, y con eso se logran sentencias, y hemos podido modificar criterios. Hasta ahorita la posición de la Sala Superior era decir que las elecciones en los sistemas normativos tenían que respetar todos los principios constitucionales que rigen las demás elecciones, y entre otros, todos tienen derecho de votar en la cabecera y de ser votados. Y con eso lo único que estábamos logrando es hacer un caos en el estado de Oaxaca y romper los sistemas normativos internos. Y hemos logrado, sí, una mayoría de 4, el mínimo, cambiar este enfoque y volver a darle a las comunidades indígenas el respeto de sus sistemas normativos, porque no afecta en nada, no afecta en la universalidad del sufragio, que los de la cabecera voten en la cabecera y los de la agencia votan en la agencia. Se vota, se ejerce el derecho de votar y el de ser votado. La paridad, otro tema, es poder entender que la paridad no se va a aplicar en las comunidades indígenas como se aplica y se exige que se cumplan los partidos políticos. La realidad de las comunidades es distinta, se tiene que avanzar, no es posible que haya todavía comunidades en donde la mujer no vota. Eso me queda clarísimo que es inadmisible y se tienen que anular aquellas asambleas donde la mujer no pudo votar y obviamente menos ser votado. Pero acabamos ahorita de validar una elección en la que sí se eligió, se creó una regiduría, se eligió a una mujer propietaria, una mujer suplente. Bueno, confiemos en que ellas en el cargo harán lo necesario para que dentro de 3 años haya 2 fórmulas de mujeres y puedan ocupar 2 regidurías. Y este no es un discurso pasivo, es un discurso realista. Y eso es lo que hay que difundir, es decir, no se van a aplicar conceptos, digamos, occidentales a la fuerza en las comunidades indígenas. Hemos llevado casos de violencia política, los primeros han sido en el estado de Chiapas, en el que llevamos el caso de Rosa Pérez, lo llevamos con mucha prudencia social, prudencia política, y la Sala Superior lo resolvió en su momento. Fue tardada la ejecución de la sentencia, finalmente se ha logrado, pero hemos llevado también casos de regidoras, y de estos no se hablan, claro, quizá porque son regidoras, porque son mujeres, pero son sumamente importantes esos casos porque eran mujeres que ganan en la elección, tienen derecho al cargo y ni las llaman a rendir protesta, o sea, no las dejaron ni desempeñar el cargo para el cual habían sido votadas. Entonces eran
estos puntos en los que vamos construyendo el respeto, justamente como decía Marta, de 15 millones, poco más de 15 millones de habitantes de este país, a quienes se les había estado negando, digamos, un acceso a una justicia electoral. Y quizá hay asambleas a las que, reuniones de trabajo a las que uno va y los planteamientos son otros, es violencia intrafamiliar, violencia gratuita hacia la mujer por miembros diversos de las comunidades, derecho al alimento, derecho a una vida digna, derecho a una casa con piso. Uno los escucha y entonces dice, y uno viene aquí a decirles cómo defender los derechos políticos, y duda en un momento dado y dices que hay otros esenciales antes. Pero es ahí donde nos damos cuenta de que si no se les reconoce el derecho a la participación política, no van a poder tener trincheras desde donde exigir justamente que se respeten esos derechos mínimos que hacen una vida digna. Entonces creo que es sumamente importante de estados como Chiapas, como Oaxaca, como Michoacán, como Yucatán, Puebla, en fin, los cito todos finalmente, porque todos los estados del país son pluriculturales, que la participación política de las comunidades indígenas sea una realidad. Acabamos de resolver un asunto del Estado de México. El Estado de México contempla una representación de las diversas comunidades indígenas, digamos, que integran un municipio, entendido comunidad administrativa, a tener un representante en el cabildo. El representante establece la norma constitucional, será electo por el sistema de usos y costumbres de cada comunidad, pero no tiene ni voz ni voto. Entonces tiene que ir al cabildo por sus propios medios, financiar sus traslados, quedarse callado y obviamente no votar. Bueno, ¿dónde está la representación indígena en este caso, que reconoce en principio la Constitución y la ley? Entonces la Defensoría promovió los juicios respectivos, llegó a Sala Superior y ahí sí me quedé en la minoría, pero bueno, esperemos seguir construyendo. Se logró que se les diera voz, mas no voto. Quizá habrá algún otro juicio en el que finalmente yo sostuve la representación no es algo que se pelee, es algo que la representación política es completa, es voz y voto. O sea, no hay una representación, poquita representación a unos y a otros, muchota representación. No es única la representación y por ende tiene que traer los dos elementos. Pero vamos construyendo, vamos avanzando en nuevos criterios que seguramente sorprenderán obviamente a los tribunales locales, porque implica irnos separando de jurisprudencias, de tesis, de criterios. También a las OPEs les complica obviamente la vida. En Oaxaca yo creo que ya no saben entonces si anulan o no anulan, porque bueno, antes había un principio y ahora ya no hay, ya haremos algún evento con estas extraordinarias aliadas en Oaxaca para decir ahora cuándo es válida una asamblea y cuándo sigue sin ser válida la asamblea. Y ya no voy a usar el discurso que traía, me quedaré con estas palabras para simplemente darles las gracias a todos, pedir lo que pidió Marta, que repliquen, que lleven este protocolo a sus comunidades. Como dice Margarita, la foto habla por sí sola, definitivamente. Llévenlo, difúndanlo lo más que puedan, o sea, ya hay cuantos ejemplares quieran. Vamos a actualizarlo, lo vamos a actualizar con estos nuevos criterios y yo espero que cada 2 meses podamos tener que actualizarlo nuevamente porque habrá nuevos criterios. Creo que eso sería algo muy positivo. Es lo que pediría, replicar este protocolo, difundir este extraordinario trabajo que hace la Defensoría Pública
con un reconocimiento también a todos los colaboradores de la misma. Es un equipo muy reducido, son 5 defensores para todo el país, con 5 asesores que los apoyan. Son 10 personas que están llevando juicios, que están yendo de un lado a otro de todo el país ante tribunales locales, sin poder hacerlo muy abiertamente, pero estamos ahí un poco. Y sé que es una institución noble, sé que hay entidades como Michoacán que ya la van a crear, y la Defensoría Pública Electoral, y finalmente me preguntaban si me molestaba que se creara una defensoría en esa entidad, y yo decía, no, al contrario, hay que crear en 32 entidades federativas para que actúen en el ámbito local, y la Defensoría Pública Electoral queda como una defensoría a nivel federal, y qué mejor que compartir experiencias. Y aquí quiero agradecer también al Instituto Federal de Defensoría Pública y a las defensorías locales, que fueron también excelentes asesores en cuanto a cómo arrancar esta defensoría. Fue realmente una construcción de muchos actores y de muchas personas, y ustedes, al recurrir a esta defensoría, la han estado consolidando poco a poco. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la magistrada Janine Otálora Malasis por cada una de sus palabras en esta presentación. Estimado público, tendremos una ronda de preguntas y respuestas.